Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística en este hermoso día, domingo 6 de Pascua. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha concedido, por el don de la vida, también por nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar, por todas aquellas personas que entran en contacto diariamente con nosotros para que vean en nosotros la presencia del Señor. Nos llenamos del Señor en estos momentos tan difíciles que estamos pasando de este virus que está destruyendo muchas cosas y estamos entrando a una nueva etapa de vida, a un modo de vivir extraño tal vez para muchos, o si no es que para todos, ¿verdad? Pero pues en medio de esta situación difícil pues aprendemos algo. Vamos aprendiendo algo, a aprender a convivir entre familia, a aprender a vivir recatados, es decir, en el silencio, escondiditos, pero siempre con ese gran amor que el Señor nos da, que el Señor nos convida con su palabra, con su Eucaristía, con la acción de gracias de cada día. Pedimos por todos ustedes sus intenciones personales, por este mes de mayo, el mes de María también, entonces pedimos por todos ustedes. Para celebrar dignamente este sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo,
continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó de la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó una gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veneren a Cristo en sus corazones, a Cristo el Señor, dispuesto siempre a dar al que las pidiere las razones de la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes, pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres, Él, el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos:
Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo les rogaré al Padre y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Entonces, en cambio, si lo conocen, ustedes en cambio sí lo conocen, porque habita en ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ya estamos en el 6º domingo de Pascua, es decir, ya estamos a 2 semanas de culminar este tiempo en el cual proclamamos y nuestro corazón se ensancha y se llena de gozo en la alegría de la resurrección, del triunfo del Señor. Hemos ya caminado un buen trayecto en este tiempo y hemos venido reflexionando acerca del gran misterio y del gran don de la resurrección y de los frutos que esta resurrección tiene en aquellos que creen en Cristo resucitado. De aquí a 8 días vamos a estar celebrando la ascensión del Señor y luego después, de aquí a 15 días, estaremos celebrando el día de Pentecostés. Ya las lecturas, por lo menos el Evangelio, nos habla un poco acerca de este acontecimiento y de esta promesa que Jesús hace del envío del Espíritu Santo. Nos encontramos hoy ante textos que van iluminando nuestra vida, en nuestro caminar, nuestro itinerario espiritual, nuestro itinerario cristiano. Hoy vemos un pasaje particular en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, que Felipe, hablándole al pueblo de Samaria, compartiendo con ellos y dándoles a conocer la salvación, anunciándoles el Evangelio de Cristo, muchos se convencen, muchos se llenan de alegría y se convierten al Evangelio. Pero algo importante que sucede en esta evangelización, y de hecho lo hemos venido viendo a lo largo de estos días, que algo que afianza y que da consistencia a las palabras que les dicen los apóstoles es las obras que se realizan. Y en un caso particular pues son los milagros. Los milagros acompañan a la evangelización de los apóstoles. Los milagros, los acontecimientos grandiosos acompañan a la evangelización de la primera iglesia, de la primera comunidad cristiana. Alguien podría decir, ¿y esos milagros y esos acontecimientos dónde quedaron? Ahora, ¿cómo podremos nosotros convencer o dar a conocer afianzar la verdad de la fe, afianzar el evangelio de la salvación, si podríamos decir, si no vemos esos acontecimientos extraordinarios? Pues yo, hermanos, pienso y yo considero, en este momento, ya en alguna ocasión también lo hemos platicado a lo largo de estos días, los acontecimientos extraordinarios fueron necesarios para que el pueblo, para que la comunidad se fuera extendiendo. Fueron necesarios esos acontecimientos y milagros para que la gente viera el poder y la eficacia del Evangelio. No quiere decir de que en nuestra actualidad, porque no ocurran milagros y sucesos extraordinarios en la evangelización, no quiere decir que la palabra o el Evangelio ya perdió su poder. No. Ahora,
yo creo, hermanos, que el acontecimiento más extraordinario, y yo creo que aquel milagro tan grande que va a afianzar la evangelización, es la conversión del corazón. Es decir, yo habiendo tenido una vida pasada y conociendo el Evangelio, conociendo el amor de Dios, la predicación del amor de Dios, ese triunfo de Cristo sobre la muerte, mi vida va a ser diferente. Por lo tanto, el acontecimiento que va a marcar la diferencia, o el milagro que va a afianzar la evangelización, es la conversión de mi propia vida. Es la convicción que yo tenga de lo que se me anuncia y de lo que yo creo. Qué bueno sería y qué magnífico, de verdad, que nosotros teniendo una vida, nosotros teniendo una forma de ser, conociendo el amor de Dios, experimentando el gozo de la resurrección, el gozo de conocer a Dios y de amarlo, nuestra vida pueda ser diferente y nuestra vida pueda ser un claro testimonio de que nosotros somos testigos de la resurrección de Cristo, somos testigos de ese amor de Dios que se manifiesta en Cristo resucitado. El milagro más grande que puede existir, hermanos, en la evangelización, el milagro más grande que puede existir y que pueda dar testimonio de mi amor o de nuestro amor a Dios, es que nuestra vida sea diferente, que nuestra vida hable de ese Dios que este mundo desconoce, que este mundo ignora. Dios quiere hacer morada en nosotros, y el Evangelio nos lo ha venido diciendo a lo largo de esta semana, que todo aquel que crea en Dios, dice Jesucristo, vendrá a Él y haremos morada en Él. Es decir, aquel que acepte la palabra de Dios, aquel que se abra a la buena nueva de la salvación, Dios habitará en él. Y Cristo también dirá, y harán las obras que yo hago, y aún las harán mayores. Hermanos, si Cristo amó, aquel que ama, aquel que ha conocido a Dios, aquel que dice amar a Dios, también va a amar a los demás. Y va a amar con un amor entrañable a sus hermanos y a Dios mismo. Si Cristo atendió a los necesitados, Cristo atendió a aquellos que más sufrían, de la misma manera aquel que ha conocido a Dios, aquel que se ha abierto a la palabra de Dios, va a amar y va a ayudar a aquellos que también lo necesitan. Haremos las mismas obras que Cristo y aún mayores. Es decir, hermanos, que el milagro más grande y que va a afianzar y va a dar testimonio de que la verdad de la salvación se nos ha anunciado es nuestra vida que se configure con Cristo. Entre más nosotros estemos configurados con Dios, más claro y más firme es el testimonio de que la buena nueva de salvación ha llegado a nuestras vidas. Y algo que viene a reforzar esta meditación es lo que nos dice la segunda lectura, la carta de San Pedro. Veneren en sus corazones a Cristo el Señor, dispuesto siempre a dar al que las pidiere las razones de la esperanza de ustedes. El apóstol Pedro nos está diciendo dar razones de nuestra esperanza. Es decir, hermanos, que nosotros debemos de dar razones de lo que esperamos. Yo quisiera tomar esta idea desde dos perspectivas. La primera, dar razones, es decir, que yo esté convencido de lo que creo, que yo esté convencido de lo que amo a Dios y de lo que conozco de Dios. Dar razones de nuestra fe es decir, que yo esté plenamente convencido. No es que sea una suposición, no es que sea una idea nada más, no es que sea como alguien dijo, por si acaso, sino que tener plenamente mi convicción de que lo que creo, así es. Y por lo tanto, si yo lo creo, así lo voy a vivir y así lo voy a predicar también. Porque bien dice aquel refrán, que nadie puede dar lo que no tiene.
Si yo no tengo convicción de mi fe, si yo no tengo convicción de lo que creo y de lo que espero, no puedo darlo. Si lo doy, lo voy a dar a medias, lo voy a dar de forma escueta, que tal vez los demás no van a conocer o no van a llegar a la plenitud del conocimiento del amor de Dios. Y esto yo lo quiero reflexionarlo acerca de nuestra vida propia. Muchos de nosotros nos llamamos cristianos, pues somos cristianos porque somos bautizados y creemos en Cristo, y también la gran mayoría de nosotros dice pues que amamos a Dios, pero a veces nuestras acciones y nuestras obras como que no concuerdan con lo que creemos. Por ello, en esos días que vamos a estar ya a la espera del Espíritu Santo, es bueno que cada uno de nosotros se conozca a sí mismo y que nos demos cuenta que es aquello que nos hace falta para que nuestra fe sea tan convincente, que nuestra fe sea de tal manera que los que nos vean puedan creer también en Dios. Dar razones de nuestra fe es que lo que yo digo o lo que yo creo, también así lo vivo. Porque no es razón de fe que yo diciendo amar a Dios y mi comportamiento o mi vida sea diferente a eso que yo digo. Por lo tanto, hermanos, que el Espíritu Santo sea quien nos ilumine y nos dé la fuerza para nosotros ser auténticos testigos, para dar razones de nuestra fe. Nuestra vida personal, nuestra vida tiene que ser ese testimonio que da razones de lo que creemos. Y el mundo necesita de testimonios de hombres y mujeres que den testimonio de lo que creen. El mundo necesita de hombres y mujeres que estén convencidos y de que vivan aquello que creen. Porque hay muchos que nos podemos llamar cristianos, y sobrarán muchos que nos podemos llamar cristianos y que amamos a Dios, pero no damos testimonio de nuestra fe, con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras, etc. Por lo tanto, necesitamos hombres y mujeres valientes que quieran ser testigos elocuentes, testigos convencidos y de dar razones de su fe, porque el mundo lo necesita. Y desde otra perspectiva también, dar razones de nuestra fe quiere decir que el cristiano tiene que instruirse, el cristiano tiene que conocer de Dios, el cristiano tiene que alentar su fe y, ¿por qué no decirla?, cultivar su fe, aumentar su fe. ¿Y esto cómo se hace o cómo se da? En nuestra actualidad, pues en la situación que estamos viviendo, se hace un poco complicado de que nosotros podamos reunirnos en grupos, en movimientos, en apostolados, para ir creciendo cada día más en la fe. Sin embargo, gracias a Dios tenemos muchos medios audiovisuales en los cuales podemos aumentar y crecer más en nuestra fe. En esta situación que estamos viviendo se nos da mucho el distraernos, ver películas, ver videos, escuchar música, descansar, y está bien, eso sirve mucho también para distraernos nosotros y pues olvidarnos un poquito de esta situación tan complicada que estamos viviendo. Pero también dentro de este itinerario que tenemos de nuestra vida en lo ordinario, también, ¿por qué no ver una película cristiana, ver una película que motive, que aumente nuestra fe, escuchar temas, escuchar reflexiones, o hasta escuchar música cristiana que nos aumente y que nos anime nuestra fe? Porque ya van 2 meses que hemos suspendido nuestras actividades y no puede ser que en estos 2 meses no hayamos crecido un poquito en nuestro conocimiento de Dios por nuestra propia cuenta. 2 meses que llevamos, por ejemplo, los que perseveran en algún grupo o comunidad, que no lo hacen, tal vez lo han hecho de forma virtual, pero es un poco difícil, ¿no? Es un poco diferente. Por lo tanto, queda en nosotros ahora que por nuestra propia cuenta podamos instruirnos y crecer en el conocimiento de Dios. Instruirnos para que nosotros podamos dar razones de nuestra fe. Nuestra fe no es absurda, nuestra fe no es ciega, nuestra fe no es ilógica. Nuestra fe tiene su fundamento y su razón de ser, y por lo tanto nosotros podemos conocerla, nosotros podemos entrar al conocimiento de la fe
por medio de nuestra capacidad intelectual. Es decir, leyendo, escuchando, viendo, podemos aumentar también nuestra fe, para así dar razones de lo que creemos. A veces atacan nuestra fe, a veces hay personas que contradicen nuestra fe y atacan nuestros fundamentos de la fe, y nosotros no tenemos forma o manera de cómo defender nuestra fe. Hace falta que nos instruyamos para que podamos darle al mundo también, desde el conocimiento, claro, razones de nuestra fe, y como antes lo he dicho, de nuestra convicción, con nuestra propia vida, dar fundamentos de nuestra fe. Ya se nos están hablando y se nos está diciendo ya ideas muy claras de que Cristo nos está diciendo una promesa, y esa promesa es el envío del Espíritu Santo. Pero algo que a mí me llama mucho la atención, y dice nuestro Señor Jesucristo, y yo quisiera que esta idea nos la lleváramos y la tuviéramos muy en cuenta, es: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Ya anteriormente lo dije, yo creo que la mayoría de nosotros, si preguntáramos, todos vamos a coincidir de que amamos a Dios. Ahora está, ¿qué tan claro o qué tan convincente es mi amor a Dios? ¿Qué tan cierto es ese amor? Yo en alguna ocasión he puesto el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en una pareja, que el esposo le diga a la esposa que la ama, que la quiere, que es el amor de su vida, y que el esposo tenga a alguien más fuera del hogar. Yo digo, ¿será eso auténtico amor? Yo creo que no. De igual manera, que la esposa le diga al esposo que lo ama, que es el amor de su vida, que es todo para él, que es todo para ella, y ella tenga a alguien más fuera de su matrimonio, yo creo que no es amor. El amor no son palabras, el amor es una actitud de vida, el amor es una entrega total a aquel a quien se ama. Es pensar constantemente en aquella persona a quien se ama. De igual manera, si nosotros decimos amar a Dios, nuestra vida tiene que ser de tal manera que dé testimonio de ese amor. No puedo decir yo que amo a Dios y sin embargo le doy la espalda. No puedo decir yo que amo a Dios y sin embargo lo olvido. Yo no puedo decir que amo a Dios y no escuche lo que Él me dice. Por lo tanto, hermanos, si nosotros decimos amar a Dios, nuestra vida, nuestras palabras, todo lo que somos, va a hablar de ese amor de Dios. Pensar constantemente en Dios, hablar constantemente con Dios, tener cerca a Dios porque le amamos. Y el Espíritu Santo es aquel que nos va a confortar en este amor. Si nos hace falta amor, cada uno de nosotros se conoce. Si nos falta amor a Dios, pidámosle al Espíritu Santo que ponga en nosotros más amor. Pero de verdad, entreguémonos a la obra, a la acción del Espíritu Santo, abrámonos para que Él aumente ese amor que le decimos tener a Dios y que verdaderamente podamos amar a Dios. Y el Señor Jesús va a dar una pauta de ese amor y dice que cada árbol se conoce por su fruto. Es decir, si nosotros damos buenos frutos, nuestro amor es auténtico. Pero revisemos nuestros frutos, ¿cómo están? Si nuestro fruto les hace falta, es porque nos hace falta amor a Dios. Que Dios nos conceda, hermanos, la gracia de poder ser auténticos testigos de su resurrección y que nuestro corazón esté dispuesto a amarle siempre. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Vamos a hacer nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado.
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso, desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dejemos que el Espíritu de Jesús obre en nosotros y pidamos a Dios por todos los hombres, diciendo: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Que a la Iglesia no le falten maestros de vida que muestren el verdadero rostro del resucitado. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Que los que han recibido el bautismo en este tiempo de Pascua vivan con entrega su fe. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Que la Iglesia siga enviando en nombre de Cristo hombres y mujeres que anuncien el Evangelio hasta los confines del mundo. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Que el Espíritu del Señor resucitado ayude a nuestros gobernantes a promover la paz y la justicia en nuestra sociedad. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Que los que sufren no pierdan la esperanza y encuentren amor y ayuda a sus hermanos. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Que el Señor nos dé su Espíritu Santo para que nos enseñe a vivir nuestra fe y nos ayude a encarnar el mandamiento del amor. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Pedimos al Señor por todas aquellas personas que ya murieron a causa de esta pandemia, para que en todas sus familias haya esa fortaleza y puedan así ayudarse entre ellos mismos a vivir con ese Santo Espíritu que el Señor nos da, y que tengamos esa fortaleza de la fe, del saber que el Señor nos tiene reservado un lugar para aquellos que nos portamos bien, y que nuestros seres queridos pues descansen en paz. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Pidamos al Señor por todas aquellas enfermeras, todos los doctores que se están también jugando la vida en cuidar a estas personas contagiadas, para que el Señor los cuide, para que el Señor los fortalezca en esa misión, ese cuidado, ese trabajo que se les ha encomendado. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. También por nuestros gobiernos, principalmente aquellos que tienen ese cargo, el poder decidir algunas leyes, algunas normas para este tiempo tan difícil que les ha tocado gobernar. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Te suplicamos, Señor, que no nos dejes desamparados, que tu Espíritu venga en ayuda nuestra, en nuestra debilidad, y que el mandamiento del amor que Cristo nos dejó sea una realidad en la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacerle feliz, buscando lo que al otro
sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración acompañada por estas ofrendas, para que purificados por tu bondad nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar Arnulfo Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. La sangre de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Comulgamos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Hacemos nuestra comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mí sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo ahora, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti, así sea. Alma de Cristo, Santifícame. cuerpo de Cristo, Sálvame. sangre de Cristo, Embriágame. agua del costado de Cristo, Lávame.
pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que que me me aparte aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te salve salve por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición, quisiera recordarles esas recomendaciones, más bien son recomendaciones, para que nos quedemos en casa, si tenemos que salir a algo, a comprar víveres, al trabajo, etcétera, hay que hacerlo con las debidas indicaciones que se nos han dado para así estar un poquito más cuidaditos, no ser descuidados en ese sentido. Tenemos que estar preparados para cosas tal vez más difíciles que vienen en nuestra vida. Entonces, pues, que Dios nos ampare, que Dios tenga misericordia de nosotros. Pedimos unos por otros. Recuerden que hoy es domingo, hoy tenemos también la misa que se transmitirá a las 5 de la tarde, ¿verdad? Por aquellas personas que no han podido acompañarnos directamente en esta misa. Si en vivo, pues tenemos la misa de las 5 de la tarde. Entonces los esperamos y bueno, ojalá y que el Señor nos llene siempre de su gracia, de sus bendiciones para poder seguir en esta misión que Él nos ha concedido. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Dulce Madre, no te alejes, tú estás en todas partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y haz que nos protejas tanto como la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. San José, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, Ruega por nosotros. San José Marelo, Ruega por nosotros. San Óscar Monformero. Ruega por nosotros. Amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia con vosotros estoy.